Salar de Coipasa. En nuestro camino observamos distintos parajes ecológicos dignos de parar y tomarse unas fotografías. Estos hermosos paisajes de vida natural hoy nos complacen al ver estos dignos ejemplares corriendo para nuestras cámaras. Avanzando en nuestro camino, observamos la cordillera occidental. Entretenidos como estábamos, sin darnos cuenta, llegamos a nuestro destino. Divisamos la comunidad Chipaya. Este es el lugar donde viven los Urus Chipayas. Gente sencilla y con una singular amabilidad nos dieron la bienvenida. Prestos nos llevaron a sus putucus, lugares donde ellos viven. Roitecuya se llama. Roitecuya. Roitecuya. ¿Por qué? Porque es redondo. Guayuches, por eso le decimos Roitecuya. El redondo es roita de nuestro idioma. Ah, en idioma. Sí. ¿Y por qué hacían en forma redonda? Es el que más aguante tiene. Ah, más aguante. Sí, más aguante. Para así medio inclinado así. Entonces, eso había sido aguantado. ¿Cuántos años se ha aguantado la casa? ¿De qué material está hecho? Este está hecho de tepe. ¿De qué mismo sacamos? Champa se llama, champa. A ver, puedes alzar uno y traerlo. Las champas, ¿no? Champa. Estos sacan del piso. Ese del piso sacaron. Con asadón sacaron. Sí. Ah, ya. Teníamos cierta curiosidad por ingresar a sus hogares y parece que ellos lo adivinaron. Ya dentro, preguntamos sobre dicha construcción. Este techo está hecho de material, no de leña. Choxa le decimos. Estos palitos son chocha. Choxa le decimos nosotros. Ahora, ese amarrado, ese es carro. Nosotros mismos las mamás sabemos hacer eso. ¿Eso de qué material es? De paja. De paja, de ichu. De bicho. Y está con barro. Sí, este es tacta le decimos, ¿no? Vara le decimos nosotros. Vara le decimos ahorita, con barro está hecho, ¿no? No tiene ninguna ventana, ¿por qué? Porque aquí hace frío. No, entonces, pero la cocinita tenemos en la ventana, tiene que haber la cocina. Este es dormitorio. Aquí duermen. ¿Y la puertita de qué era? La puertita era de leña también antes. Ahora después, ahora este cactus. Cactus. Ah, este es cactus. Cactus. A ver, vamos a verlo. La puerta. Es su puerta. Es cactus. También indagamos sobre su historia, pero para contárnosla, nos invitaron a un ambiente especial. Alfombrado totalmente con cueros de llama. Así, en este singular lugar, empezaron a contarnos sobre sus orígenes. Mi hermano Juan y los autores que acompañan, ¿no? Entonces, yo voy a contar algo de la historia desde el principio, pero tal vez mi persona es joven, entonces sé algo que es muy importante en la historia, ¿no? Los hermanos entonces, pueden ayudar también, ¿no? Los chipayas, dice que eran desde primero, han llegado, desde un tiempo, entonces desde el tiempo oscuridad. Pero más antes, me voy a complementar mis amigos, entonces, desde tiempo oscuro, el chipaya es el neto territorio desde que han dejado los tatarabuelos. Entonces, el Malco dice que era el máximo jefe, aquellos, los primeros, dice que era el Malco dice que era como una roca así. Eso dice que era, entonces, ese es el apodo, mi nombre Malco. Ya. Entonces, el tiempo de oscuridad, y aquí está la historia de nosotros. Nosotros tenemos la historia. Pero esta es la historia grande que nosotros tenemos, Ira, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí veamos el negro,
el tiempo de oscuridad que nosotros hemos pasado. ¿Ah? Entonces aquí vemos el negro, el café, cuando salió este sol. El Tata Inti. Sí, el Tata Inti. Entonces, ¿cuál es nuestra historia más objetivo que tenemos nosotros? De la vicuña. Cuando la vicuña es, esta parte es blanquito y esto todo café, ¿no? Ah, claro. Entonces cuando salió el sol, la vicuña se agachó así, y la espalda todo se quemó y esta parte quedó blanca. Entonces eso lo llevamos del café, cuando salió el sol. Ah, entonces... El cielo, sí. En cielo. Entonces el morado tiempo hemos pasado cuando eran los lagartos, ni siquiera eran gente, cuando ya se compartían eso, ¿no? Eso nosotros tenemos en morado tiempo, decimos nosotros, ¿no? Tiempo. Entonces cuando el cóndor era gente, cuando ya no había nada, ¿no? Entonces, eso es eso. Entonces aquí se contiene la historia, entonces aquí podemos aprender muchas cosas nosotros y hemos modificado algunas cosas también, pero eso tenemos que recuperar y en eso estoy yo entonces. Y hasta ahí yo puedo decir. ¿Por qué se llaman ustedes los Urus Chipayas? La Uruchipaya, por eso ratón digo, ¿no ve? La casita este principio que ha estado, ¿no? Ha colonado aquí, la gente han venido, entonces aquí al lado había sido, entonces ahí habían hecho su casita redondito, no, entonces eso sin ningún material de sino es que la material de aquí mismo, con leña era la maderita, entonces, y eso como pelota así lo hacían, pues el techo con ese cuerda de paja, entonces eso le llamamos chipa. Después, por eso se ha dicho, o sea, como oruro se dice, ¿no ve? Igualito también, es chipata había sido. De ahí que han transformado chipaya. Su forma de vestir también es motivo de interrogantes, a la cual gentilmente nos respondieron. Ahora igual también, este es chata, le dicen los continentes, entonces ahora este es almilla, ¿no? Almilla. Ahora este es mancasa. 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 Ahora este es usco. 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 Ahora este es uncuña. Ah, uncuña. Uncuña. Eso es, entonces también tiene su chitalla. ¿Qué se llama? Chata. Chata se llama. Chata le decimos. Antes usábamos puro de cuero. Chata se llama. Chata. ¿El pantalón? Calzuna. Calzuna se llama. Calzuna se llama. ¿Calzuna? Sí, calzuna. Ya. El pantalón. ¿De qué material está hecho? Este es como nosotros de lana lo usamos, ¿no? Ah, de lana de sí, oveja. Sí, lana de oveja, sí. ¿Cómo se llama lo que tienen aquí? Este se llama ira. Ira. Ira, el poncho, ¿no? Ira. Ira. Ira es este es ira. Ahora este es katz. 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 Tic huacachiña. 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 ¿Para qué sirve el katz? El katz sirve coca jojosapa para, digamos, como un militar así, coquita manejamos. Nos revelaron también uno de sus secretos mejor guardados, como es el calendario chipaya en los cabellos de las mujeres. Esta es la primera semana y esto es el segundo, tercero, ¿no? Aquí abajo. Entonces aquí contiene un mes, 2 meses, ¿no? Ahí contaba. Sí, pero la primera fila es primera semana. Aquí contaban los días también, a este lado, de aquí hasta aquí. Entonces aquí, semanas. Entonces para contar aquí debe haber varios, entonces aquí es 1 año lleva, ¿no? 2 años así. En torno a su idioma nativo, no dudaron ni un momento en hablarlo. Buenos días. Ayayan, chipaya, buenos días. Buenos días, se dice chipaya que están aquí suma vens. Y buenas tardes. Buenas tardes, se dice suma cesta. Y ves huascacha chipaya huasca. Ves chipaya huasca. Este es mi pueblo.
También indagamos sobre sus comidas y las mamatallas o esposas de las autoridades tímidamente respondieron. Quinoa. ¿Qué cosa hace con la quinoa? Sopa de quinoa. Sopa de quinoa. Sí. ¿Qué otras comidas? También. También. El agua también. El agua. ¿Qué otras comidas? Pito también. ¿Qué? Pito. El pito. ¿Con pescados qué hacen? No hay pescado aquí. Aquí no hay pescado. Allá no hay pescado aquí. La preocupación es latente. Poco a poco, su lago se va secando por la contaminación y el calentamiento global. Prueba de ello es el salar de Coipasa, que está cerca a los Chipayas. Su paisaje es bello, pero a la vez de presagio. Estamos en Sudamérica, en la República de Bolivia, a unos kilómetros de la República de Chile. Estamos en lo que es la cuenca endorreica del lago del Titicaca. Estamos en lo que fue el lago Minchín, el lago Vallivián. Estamos en el salar de Coipasa. Debemos tener cuidado con esto de la contaminación atmosférica, la contaminación de los relaves mineros, porque, ojo, esto fue agua, esto fue lago, y cuidado que desaparezca. De esta forma, amigos del mundo, visitamos otro grupo importante de la gran nación Uru. No dejemos que se extingan. Ellos necesitan de nosotros y nosotros de ellos. Luego de la pausa, ingresaremos al único barco museo sobre el lago Titicaca, intacto y con todas sus reliquias originales. El barco Yavarí los espera. Tal es la variedad de recursos que se tiene para hacer un programa de televisión relacionado al lago Titicaca que a veces falta tiempo. Su masa íctica, su biodiversidad, la cultura viva, sus rituales, en fin. Pero existen museos donde se preservan todos estos tipos de cosas, estas historias. Sí, señores. Ahora vamos a mostrarles un museo que puede surcar todavía las aguas del lago Titicaca. Es el único barco museo que tenemos en el Titicaca y justamente es el Yavarí Barco Museo. Vamos a verlo entonces. Con el paso del tiempo, estas aves y su hábitat natural se convertirán en museos de sitio, ya que cada vez es más difícil hallarlas y todo por culpa del ser humano que las caza indiscriminadamente o contamina su medio ambiente. Imágenes como esta, donde la simbiosis vida-vegetación da resultados de asombro y son plasmadas en escenarios de postales que giran con nuestro imaginario. Hoy quiero compartir con ustedes la visita que realizamos al único museo que flota, el barco Yavarí.